Hermanos, bienvenidos a nuestro servicio en español. Dios le bendiga. Si viene por la primera vez, siéntase bienvenido, bienvenida. Este es el lugar donde nosotros estamos queriendo preparar discípulos, pero primero que usted pueda conocer quién es Cristo. Nos reunimos cada viernes a las 7 de la noche. Una de las cosas importantes que tenemos como misión dentro de la iglesia es que como iglesias y discípulos del Señor queremos que tú crezcas. Diga conmigo, crecer. Otra vez, crecer. Hermanos, necesitamos crecer espiritualmente. Tanto ustedes, también como aquellos que nos están viendo a través de las redes sociales. Te esperamos aquí en la iglesia de la playa en Panama City Beach. Ahora, también puedes unirte a nosotros a través de nuestra página Facebook en español, que es The Church at the Beach, es TCATB Hispanic Ministry. Si usted lo busca así en Facebook, usted le da me gusta y podrá saber más acerca de nosotros, más acerca de todo lo que estamos haciendo. ¿Quieres conocer a Dios? No lo hagas solo. Amén. Digo, no lo voy a hacer solo. Como dijimos hace un rato, ¿por qué caminar solos si podemos caminar juntos? Amén. Hermanos, ven y aprendamos juntos cómo conocer a Dios, pero a través de la Biblia, a través de la escritura bíblica. Y para esto nosotros todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio bíblico aquí, justo en el salón que está al frente. Todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos nuestro estudio para conocer a Dios a través de las escrituras bíblicas. Iniciamos una serie que se llama El Credo de los Apóstoles. Tradicionalmente la iglesia lo acuñó con el propósito de poder tener verdades fundamentales que cada creyente debe de conocer. Lo mínimo que un creyente que ha nacido de nuevo y que cree en Cristo debe conocer es el credo. ¿Y por qué el credo? Porque el credo nos habla de quién es Cristo. Nos habla del plan de Dios. Nos habla incluso de lo que va a acontecer. Y claro, si usted quiere ponerse al día con toda esta serie, usted tiene cada uno de los mensajes, los tiene en el Facebook. Ahora, hoy vamos a estar compartiendo acerca de ascendió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. A mí me emociona esto, hermano, porque muy poca gente entiende quién es Cristo. Muy poca gente comprende lo que Él ha hecho, lo que esto representa. Hermanos, tan importante como la crucifixión y su resurrección de los muertos es la ascensión de Cristo al cielo de Dios. Es decir, cada creyente debería de conocer claramente, debería de conocer bien esta verdad. Amén. Somos llamados a saber en quién creemos y por qué creemos lo que creemos. Hermanos, se espera que cada discípulo de Cristo sea un discípulo que conoce a su Señor. Necesitamos conocerle. Esto es fundamental, porque no podemos ser discípulos de Él, no podemos llamarle. Él lo dijo, ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? Por eso, en nuestra fe debemos conocer correctamente el significado correcto de por qué Cristo ascendió. Una vez que resucitó de los muertos, como lo vimos la semana pasada, ascendió a los cielos y está ahora sentado a la diestra del Dios Padre Todopoderoso, nuestro Padre. Muy poco se habla acerca de la ascensión de Cristo. Muy poco se predica sobre la riqueza que tiene este evento para cada uno de nosotros como cristianos. Tenemos que meditar en la obra de Cristo, en el significado que representa que Jesús esté sentado en el trono. Él está a la diestra de Dios, Él está sentado en su trono. Pero ¿qué significa eso? ¿Realmente sabes qué significa? Porque podemos saber que Dios sí es Dios en tres personas. Pero ¿qué significa que Él esté sentado a la diestra de Dios? Esto es sumamente importante. En Hebreos 9:27 nos dice, y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una
vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Y quiero que lea esto fuerte conmigo. 1, 2, 3. Sin relación con el pecado. Sin relación. Él va a venir por segunda vez, Él va a aparecer por segunda vez, pero sin relación con el pecado. Para salvación de los que ansiosamente lo esperan. ¿Qué significa que Él venga y que no tenga relación con el pecado? Porque en su primera venida Él vino a hacerse pecado. Pero cuando Él venga de nuevo, Él no va a tener ninguna relación con el pecado. Y los que esperan en Él, que somos nosotros, ninguno de nosotros tampoco vamos a tener ninguna relación con el pecado. Quizás ahorita no lo entiende, pero lo vamos a ir comprendiendo. Hermanos, tenemos que meditar en la obra de Dios. Porque todos los descendientes de Adán mueren. Cada persona que nace, hoy día, ¿cuántos niños habrán nacido en el mundo? Muchos, ¿verdad? Y cada niño que nace en el mundo, nace condenado. ¿Cuál es la evidencia de que ese niño está condenado? Que nace para morir. Algunos niños mueren siendo infantes, otros viven una vida, pero cada persona que nace, nace bajo condenación. Y esa es la evidencia que el pecado acompaña a cada persona. Una persona dice, no, pero yo no soy pecador, pero ¿por qué muere el niño? Un niño que nunca cometió pecado, nunca en su vida, que recién nació y vivió unos días. Uno dice, pero ¿qué culpa tiene ese niño? Humanamente hablando, decimos eso, ¿qué culpa tiene ese niño para que muera? ¿Pero por qué muere? ¿Hizo algo malo? ¿Físicamente hizo algo malo? No, pero nació con la naturaleza de pecado que lo arrastra a la muerte, y esa es la causa por la que muere. Muere el niño que nunca pecó y muere el hombre adulto o la persona adulta que puede haber cometido las atrocidades más grandes. Ambos mueren, pero el que muere por las atrocidades más grandes que haya cometido no muere porque sea un vil pecador solamente, muere porque la naturaleza de pecado lo acompaña. Hermanos, tenemos que meditar. ¿Qué es la obra de Dios? ¿Qué significa la obra de Dios? Porque todos los descendientes de Adán mueren. Y todos acá somos descendientes de Adán. Por el primer nacimiento, por el nacimiento como ingresamos a este mundo. Pero toda la descendencia de Cristo. Es decir, hay una nueva generación. Hay una nueva genealogía. Una nueva genealogía que Dios ha levantado a través de Cristo. Y estos nacen por medio del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que tú estás escuchando ahora. Eso se llama Evangelio, las buenas noticias de Dios para el problema de la humanidad. Y todos los descendientes de Cristo nacen de nuevo y van a ser vivificados. Esto es extraordinario. 1 Corintios 15:22 nos enseña, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. No voy a entrar muy profundo, pero solamente para crearles la curiosidad a ustedes, a los que nos están viendo por las redes sociales también. ¿Cuál es esa curiosidad? Si usted lee la genealogía de Adán, en Génesis capítulo 5, Adán tuvo sus hijos, pero cada uno de ellos murió. Pero cuando usted lee la genealogía de Cristo en Mateo y en Lucas, usted va a ver que no existe la palabra muerte. Y vivieron. Hay una gran diferencia en la genealogía de Cristo y la genealogía de Adán. Porque en la genealogía de Adán todos mueren. Pero nosotros que somos de Cristo, sí, vamos a morir físicamente una vez. Pero luego vamos a ser vivificados, resucitados por Dios. Adán, por medio de su pecado, trajo la muerte a toda la humanidad. Por la transgresión de él, todos experimentamos la muerte física. No hay persona en el mundo. Y ese es el flagelo de la humanidad. ¿Qué es lo que desea la gente? Vivir más años. ¿Qué es lo que quisiera este mundo? Que la gente no se muera. La medicina está justamente para eso, para
tratar de prolongar la vida al ser humano, pero lamentablemente, como la paga del pecado es muerte, nadie puede evitar ese flagelo, solo Cristo derrotó ese flagelo. Por eso es que Él resucitó, para que un día todos podamos resucitar juntamente con Él. Adán, quien por medio de su pecado trajo la muerte a toda la humanidad, fue un ser humano como nosotros. Por la transgresión de Él, todos vamos a experimentar la muerte física algún día. Ahora, pero por medio de Cristo, quien al finalizar su obra después de resucitado, la Biblia dice que Él ascendió al cielo. Hoy estamos viendo la ascensión de Cristo. ¿Quiere ver los otros puntos del credo? Puede revisar los otros mensajes, pero Cristo después de resucitado ascendió al cielo. ¿Y qué hizo? Se presentó ante Dios. Por medio de Él, los que respondimos al llamado, es decir, recibimos, por medio del Evangelio, recibimos el nuevo nacimiento espiritual y la pronta resurrección, que será efectiva cuando Él regrese. Todos vamos a resucitar. Ahora, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Es Cristo. Ahora, es interesante notar este punto porque dice, y está en Juan 3:13, usted lo puede revisar en su Biblia, nadie ha subido al cielo, es decir, nadie ha ido al cielo en el momento en que estaba Cristo, aquí en la tierra, sino aquel que bajó del cielo. ¿Quién es el que bajó del cielo? Cristo, el Hijo del Hombre. Y qué interesante que dice que está en el cielo. ¿Pero Cristo estaba en el cielo en ese momento, cuando Él dijo esto? ¿O estaba en la tierra? Es interesante notar aquí que Jesús está diciendo el Hijo del Hombre que está en el cielo, pero en ese momento Él está en la tierra. Jesús no está en el cielo, pero Él está diciendo que el Hijo que está en el cielo. Eso significa que está en ambos lugares al mismo tiempo, porque Él es completamente Dios y completamente hombre. Solo Dios puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Pero ¿qué más nos dice este texto? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. ¿Cómo es que Moisés levantó la serpiente y por qué Moisés hizo esto? El pueblo estaba en pecado y no había y había venido una plaga sobre ellos. Y solamente aquellos que miraban sobre la serpiente, Dios hizo que Moisés levante una vara de serpiente, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y todo aquel que miraba a la serpiente vivía y no moría. Y lo que nos está diciendo este texto es que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que Cristo sea levantado, el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en Él cree, ¿qué dice? Tenga vida eterna. Ahora, ¿por qué es tan importante para nosotros que Jesús haya subido al cielo con su cuerpo físico, que evidencia el maltrato que sufrió en la cruz por nosotros? Cristo está con el mismo cuerpo que está hace 2000 años cuando vino acá. Él se encarnó y ese cuerpo que fue latigado, que fue molido, que fue desfigurado, que fue clavado, que una lanza atravesó su costado, ese cuerpo se mantiene hasta ahora así. Y era necesario que Jesús suba al cielo con ese cuerpo físico y se presente ante Dios con ese cuerpo físico, que era la evidencia del maltrato que sufrió por los pecados de nosotros. Su cuerpo es la evidencia que Él ha pagado la deuda. Cuando Él se presentó a los discípulos, Él no se presentó Él se presentó con un cuerpo transfigurado, con un cuerpo resplandeciente, pero tenía las marcas.
Tenía la marca que había atravesado la lanza en su costado. Su cuerpo estaba totalmente lacerado. Él se presentó y le dijo: Tomás, ven, mira, mete tu dedo. ¿Se acuerdan? ¿Por qué hizo eso Jesús? ¿Por qué lo hizo? Porque su cuerpo es la evidencia que Él ha pagado nuestra deuda. Él pagó mi deuda. La deuda de mi miseria. De haber nacido en una naturaleza corrupta. Una naturaleza que se inclina al pecado. Ahora, porque Jesucristo llevó nuestra naturaleza también humana, esa naturaleza humana con la que Él se encarnó, nació, fue muerto y crucificado y luego resucitó, Él tenía que presentarse al cielo pero sin pecado. Esto significa que ahora la naturaleza humana, porque la naturaleza humana, ningún hombre había subido al cielo, ninguno, pero hoy hay un hombre en el cielo. Hoy hay un hombre en el cielo. ¿Entiendes eso? Hoy hay un hombre en el cielo. Eso significa que la naturaleza humana, esta naturaleza humana, pero la que está en Cristo, tiene parte en el cielo, al lado de Dios. Por eso es que Él puede identificarse con nosotros en todo. Cristo se identifica con nosotros en todo. No hay nada que Él no pueda saber acerca de nosotros. No hay sufrimiento que Él no pueda comprender. No hay dolor que Él no pueda saber acerca de ti. Pero estamos tan ocupados, estamos tan obstinados en nuestros propios asuntos que no tenemos tiempo de conocer. Y saben, muchos de nosotros o mucha gente quiere a un Cristo solamente de oídas. Sí, Él es Dios, sí, yo creo en Dios, pero siguen haciendo su propia vida. Pero no se atreven a conocerlo. Necesitamos conocer a Cristo. Necesitamos conocer. ¿Por qué necesitamos conocer a Cristo? Porque la Biblia dice, y esa es la voluntad del Padre, dice, que te conozcan a ti y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. ¿Por qué? Porque el único que puede dar a conocer a Dios es Cristo. Por eso necesitamos conocer a Cristo. Porque si conocemos a Cristo, vamos a conocer a Dios. Quien conoce a Cristo conoce a Dios. Es necesario. Pero a veces estamos tan inmersos, estamos tan involucrados en nuestros propios asuntos que no le damos el tiempo que Él verdaderamente quiere tener con nosotros. Hermanos, ahora la naturaleza humana tiene parte en el cielo, porque la naturaleza humana fue creada para la tierra, pero no tenía parte en el cielo. Cuando Adán fue creado en la tierra, y Dios era el que venía y tenía comunión con Él. La naturaleza de Adán no tenía parte en el cielo. Tenía parte con Dios antes de la caída, pero no tenía parte en el cielo. Hoy la naturaleza humana tiene parte en el cielo. Eso nos da el derecho legal de poder estar allí, porque Jesús lo hizo posible. Amén. Hermanos, vamos a estar al lado de Dios, de los ángeles y de todo lo que el reino de Dios es. Y allí estaremos nosotros pronto. Colosenses 3:1 dice: si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, pongan la mira, ¿en dónde? En tus asuntos. Yo no estoy diciendo que nuestros asuntos no sean importantes. Pueden ser importantes. Pero si obedecemos lo que la Escritura dice, busca el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, te vas a sorprender. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque ustedes han muerto. Pero pastor, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Sí, estás muerto al pecado,
Si estás en Cristo, tú has muerto para este mundo. Te corresponde vivir una vida para Dios. Pero ¿cómo puedo vivir una vida para Dios si no conozco quién es Dios y si no conozco su palabra? Porque si ustedes han muerto, dice, y su vida está escondida con Cristo en Dios. Una razón más para buscarle. Cuando Cristo, nuestra vida, dice, sea manifestado. ¿Cuándo ocurrirá eso? Cuando Él venga. Entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Y eso va a ocurrir pronto. Todo esto ocurrirá, hermanos, cuando Él regrese. Por eso es que el énfasis que pone la palabra es: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y roban o hurtan. Dice, más bien sino haceos tesoros en el cielo. ¿Qué es hacer tesoros en el cielo? Ten una comunión con Dios, pero no lo hagas a tu manera. Perdóname que insista en esto, porque la mayoría de personas cree que yo tengo una relación con Dios a mi manera y creen que eso es correcto. No podemos tener una relación con Dios a nuestra manera. Necesitamos conocer a Dios a través de la escritura bíblica. Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan y hurtan. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Antes de que Dios se revelara al hombre como su creador y como su Dios, hermanos, el hombre solo tenía puesta su mirada en las cosas de la tierra, porque este venía a ser su único mundo. Para las personas que no conocen a Dios, lo que vivimos es todo, y por eso nos desgastamos, nos sacrificamos, trabajamos duro, y queremos tener una mejor vida, y queremos tener un mejor carro, y queremos tener una mejor casa, y queremos tener una mejor economía, y queremos que nuestros hijos vayan a las mejores universidades. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, eso no está mal, pero ese no es nuestro enfoque. Cuando eso es todo lo que el hombre tiene, yo siempre escucho y siempre he escuchado decir lo siguiente: lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo es una buena educación. Y en parte es cierto, pero lo mejor que tú le puedes dar a tu hijo es el Evangelio. Lo mejor que nosotros podemos heredar a nuestros hijos es que ellos conozcan la palabra de Dios. Y esa es la razón por la que cuando la gente no conoce a Dios, se aferra a este mundo como si este mundo lo fuera todo. Hermanos, la evidencia, y presten atención en esto, la evidencia de que este mundo no lo es todo y no es nada, es que desnudo entras y desnudo te vas. Desnudo venimos a este mundo y desnudos nos vamos de este mundo. Esa es la evidencia de que este mundo no es nada. ¿Significa eso que no debo estudiar? Estudia y sé mejor para que puedas alcanzar a tu generación. ¿Significa esto que no debo lograr metas? Haz las cosas bien, pero hazlo como para el Señor. Esta vida, hermanos, lo era todo para mucha gente, a pesar del sufrimiento que se experimenta cuando alguien muere. No sabíamos lo que había después de la muerte. No sabíamos lo que había. No sabíamos. Eso era así, ¿por qué? Porque no conocíamos aún el Evangelio. Pero cuando el Evangelio, es decir, las buenas noticias de Dios, vienen a la vida de las personas, comienzas a ver el mundo de una manera distinta. Y ¿saben? Dios quiere que veamos el mundo de una manera distinta. No que veamos el mundo como la gente ve el mundo. Dios quiere que veamos el mundo como Él lo ve. Que no nos aferremos a esta tierra como si lo fuera todo. Porque esta tierra no lo es todo. Este mundo es temporal como esta carne es temporal.
Esta carne un día va a ser polvo. Tu carne es la mía. Pero el alma es eterna. Y Dios ha venido a rescatarnos de una condición terrible en la que el hombre está. Cuando Jesús ascendió, las Escrituras dicen, entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, es decir, con sus discípulos, fue recibido al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Hermanos, este evangelio debe ser predicado continuamente, una y otra y otra y otra y otra vez y otra vez. ¿Hasta cuándo? A mí me preguntan en la iglesia a veces, pastor, ¿cuántas veces vas a predicarnos o vas a hablarnos acerca de lo mismo? Porque siempre estoy hablando del evangelio. Todas las veces que sean necesarias hasta que nazcas de nuevo. Ahora, yo no puedo ver quién nace de nuevo. Esa facultad solamente la tiene Dios, de saber quién es un nacido de nuevo y quién no. Pero yo voy a ser tan terco en asegurarme de que entiendas bien el evangelio, porque yo sé que la única forma en que una persona nace de nuevo es por el evangelio. La fe viene por el oír y viene por el oír por la palabra. Yo sé que es así, porque así nací. Y por eso es que te voy a dar evangelio todo el tiempo. Y también vamos a aprender las Escrituras juntos. Amén. Entonces, este evangelio tiene que ser predicado hasta que cada persona que Dios llama responda a ese llamado y nazca de nuevo. Tenemos que entender, hermanos, por qué Cristo. ¿Por qué vino Cristo al mundo? ¿Quién es Él? Tenemos que entender por qué Él ascendió al cielo. Ahora entendemos un poco más. Dice, pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre, dice, por lo cual Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. ¿Saben qué es lo grandioso del evangelio? En que si Él me llamó, Él se va a asegurar, como dicen las Escrituras, el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. A través de Él tenemos un nuevo nacimiento que nos da acceso total a su reino, pero como hijos de Dios. A través de su obra tenemos una nueva naturaleza que ha vencido el poder del pecado y de la muerte. Cristo venció el pecado por mí. Yo no puedo vencer el pecado. Si yo me enfrento al pecado, yo pierdo. Es más, el pecado tiene el poder y la capacidad de arrastrarme, pero gracias a Dios que yo no enfrenté el pecado, lo enfrentó Cristo por mí. Ahora el Espíritu Santo me habilita para vencer el pecado. A través de su obra tenemos un nuevo nacimiento que hace morir la vieja naturaleza de pecado y trae una nueva. A través de su obra tenemos un nuevo nacimiento que resucitará a los hijos de Dios para vida eterna con Él. Ese es el nuevo nacimiento que lo restaura todo, que incluso restaura la creación de Dios, como lo dice acá en Romanos 8:21 en adelante, dice, porque también la creación misma será libertada. Es decir, ahorita la creación está bajo esclavitud, sí. La creación por causa del pecado también está bajo esclavitud, pero dice, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción de la redención de nuestro cuerpo, lo que Dios ha preparado.
Hermanos, que Jesucristo haya resucitado y que ahora está sentado a la diestra de Dios, son las mejores noticias de la historia para la humanidad. Pero ¿saben? La humanidad no lo sabe. ¿Y saben por qué no lo sabe? Porque ese evangelio no se está comunicando. Tenemos que comunicar el evangelio. Hermanos, Dios, Él ha vencido el pecado. Él ha destruido el imperio de la muerte. Mucha gente no entiende por qué Cristo resucitó o no sabe. Y claro, como la gente no sabe porque no se les enseña, entonces se atreven a cuestionar la resurrección de Cristo. Ahora dicen que Él no resucitó, que solamente es una simbología. Aún gente que se hace llamar ministros del Evangelio dicen este tipo de tonterías. Pero, ¿por qué Cristo resucitó? Para evidenciar que la muerte ha sido destruida y que así como Él ha resucitado, un día todos resucitaremos. Pero ¿por qué todos no estamos resucitando aún? Porque Él está esperando. Porque todavía hay mucha gente que necesita oír este evangelio, venir a arrepentimiento y nacer de nuevo, para que sea parte de esta esperanza a la que Él nos ha llamado y que Él ha preparado. Hermanos, que Jesucristo haya resucitado y que ahora esté sentado a la diestra de Dios son las mejores noticias de la historia de la humanidad, porque Dios venció el pecado, destruyó el imperio de la muerte. Es más, a la muerte le queda poco tiempo. Hay gente que, sí, es verdad, el cáncer o los tipos de cáncer pueden ser letales, pueden ser terribles, porque lamentablemente la paga del pecado es la muerte. Y cuando una persona es diagnosticada de cáncer, le dicen, te queda poco tiempo. Bueno, Dios ya le dijo a la muerte, le queda poco tiempo a la muerte. La muerte le queda poco tiempo, porque un día la muerte desaparecerá y todos resucitarán. El gran problema de nuestro tiempo, el problema de la humanidad actual, es que unos van a resucitar para vida eterna, mientras que otros lo harán para condenación. Este evangelio necesita ser predicado, anunciado, porque necesitamos que más gente escuche el evangelio y venga salvación. Hermanos, Él destruyó el imperio de la muerte. Por eso es que la muerte está con el tiempo contado. Rescató a su pueblo. Oremos y demos gracias a Dios, hermanos, por una salvación tan grande. Oremos y demos gracias por Jesucristo y por la vida eterna que tenemos en Él. Oremos también para que Dios abra nuestro entendimiento para conocer lo que es verdadero. Padre, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por la obra preciosa que tú has hecho, Señor, que aún nuestra mente no alcanza a comprender, pero que realmente necesitamos comprender. Ayúdanos.